bienvenidos, bienvenidas todos a la actividad de hoy, al conversatorio consciente, así le llamamos. Conversatorio se entiende, ¿verdad? Sí. Vamos a conversar sobre un tema. La palabra consciente es un poquito, hay que explicarlo un poquito más. Elegimos lo de consciente porque simboliza o significa, según el diccionario, la palabra conciencia con N y S, consciencia, es una triple capacidad que todos tenemos. Es la capacidad para conocernos a nosotros mismos, primero. Segundo, la capacidad para conocer la realidad que nos rodea. Y tercero, la capacidad que tenemos para interactuar nosotros con esa realidad. En otras palabras, y por ponerlo fácil, es nuestra capacidad de darnos cuenta. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad que tenemos para darnos cuenta. ¿Para darnos cuenta de qué? Entonces, para darnos cuenta de nosotros mismos, de alguna situación que vivamos afuera, una situación familiar que tengamos. A veces, por ejemplo, una enfermedad nos trae mensaje, entonces para darnos cuenta de cuál es el mensaje que nos trae, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la intención de este conversatorio es transmitir ideas, tanto a ustedes que están aquí físicamente presentes, como a los amigos que se están sintonizando por la ruta virtual, poder transmitirle hoy información sobre la neurociencia de la meditación, que es el tema del conversatorio que tenemos para hoy. ¿Sí? ¿Listos? ¿Empezamos el viaje? Bueno, entonces ya sabemos que las preguntas que tengan las vamos a resolver ya al final, cuando ya hemos dado toda la transmisión de la actividad. Por favor, la anotan, la recuerdan y después la compartimos cuando ya nos quedemos solo con los presenciales, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la parte teórica y vamos a dar una inducción como una propuesta de cómo se puede hacer la técnica cada uno de nosotros en casita. Eso lo vamos a dar tipo teoría, tanto para los que vinieron presencialmente como para quienes están sintonizando en este momento, a quienes le damos la bienvenida. Bien, neurociencia de la meditación. Entonces ahí tenemos en la pizarra, a las cuales pueden tomar una foto. Marbella en algún momento también va a ir haciendo acercamientos para que los amigos que estén sintonizándose desde otros lugares puedan tener la oportunidad de ver el contenido de la pizarra. Vamos a hablar por un lado de la neurociencia y por otro lado de lo que es la meditación, ¿sí? La neurociencia es un estudio, ¿sí? Es una área de estudio en la ciencia dedicada al estudio del sistema nervioso, del cerebro, ¿sí? En la neurociencia entran varios, digamos, áreas de estudio, no es una sola, tiene como subdivisiones, áreas de estudio. Y esas son las que le anoté allá. Aquí tenemos la neurociencia cognitiva, afectiva, del comportamiento y contemplativa. ¿Sí? Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. La neurociencia cognitiva es aquella que estudia los procesos de la mente. Estamos hablando de los procesos del pensamiento, de la memoria, ¿sí? La capacidad para lo que llaman memoria de trabajo, para recordar cómo hacer alguna tarea. Todo eso lo estudia la neurociencia cognitiva. Tiene mucho que ver con problemas de salud de las personas, por lo menos de los niños con déficit de atención con hiperactividad. Eso lo estudia la neurociencia cognitiva. Con problemas de aprendizaje, eso también es campo de la neurociencia cognitiva. La demencia en personas mayores, la enfermedad de Alzheimer, cuando se empiezan a perder capacidades mentales, eso también tiene que ver con la neurociencia cognitiva. La neurociencia afectiva es el estudio de lo que pasa en el cerebro cuando sentimos emociones o sentimientos, ¿sí? Lo sentimos aquí muchas veces, pero en el cerebro también pasan cosas. Cuando estamos en estrés, por ejemplo, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, eso es campo de la neurociencia afectiva, que tiene que ver con el afecto, con la emoción. Luego viene la neurociencia del comportamiento. Si vemos, las dos primeras son neurociencias más dirigidas a estudiar lo de adentro, los pensamientos y las emociones. Pero ya la del comportamiento es cuando uno va a la acción, afuera. Ya tiene que ver con cómo uno se expresa, las palabras, las cosas que uno hace, los hábitos, los comportamientos.
y lo que pasa en el cerebro en determinados comportamientos, por ejemplo, es el área de los problemas del comportamiento en los niños, por poner un ejemplo, o en los adultos que tienen ciertos comportamientos compulsivos, es el área de estudio de la neurociencia del comportamiento. Y una de las más recientes en la neurociencia es la neurociencia contemplativa. La neurociencia contemplativa es la neurociencia que se encarga del estudio de justamente mirar para adentro. Es contemplar hacia adentro. Por ejemplo, desde hace milenios se sabe que hay personas que hacen técnicas como esta, ¿verdad? Como la meditación. Pero ahora, hoy día, es el momento en que la ciencia ha dicho, oye, pero vamos a estudiar eso. Vamos a ver qué pasa en el cerebro de una persona cuando está meditando o una persona que esté en oración, qué está pasando adentro. Entonces, la neurociencia contemplativa se encarga de ese estudio, ¿sí? De lo que pasa cuando uno está en los procesos de mirar para adentro, de ensimismarse, de observarse a sí mismo, de meditar, de orar, de rezar, etc. Bueno, entonces, dentro de la neurociencia contemplativa está un área que se llama neurociencia de la meditación, porque las áreas contemplativas son varias. Estaría, por ejemplo, la oración. Hay grupos de estudio que sobre todo trabajan en la oración en neurociencia. Está la meditación, está la contemplación, como cuando uno contempla el arte, un paisaje, etc. Eso tiene que ver con contemplación, con neurociencia contemplativa, pero dentro de esa hay un área que se encarga de estudiar la meditación. Y justamente de esa área es que les traemos la información que les vamos a transmitir el día de hoy. Para empezar, tendremos que ver entonces qué es eso de meditación. Entonces, cuando buscamos en el diccionario de dónde viene esa palabra, entendemos que la palabra meditación se origina en una raíz latina. Esa raíz latina es mederi, como está allí, mederi. Y mederi es una raíz latina que tiene que ver con palabras como medicina, medicamento, médico, medicación y meditación. Sí, viene de la misma raíz esa palabra. Quiere decir que esa raíz viene de la palabra curar o sanar. Entonces ahí empezamos a entender que uno de los objetivos de la meditación puede ser usado para curar o sanar. ¿Qué? El cuerpo, la mente y el alma incluso. Ya vamos a ver más adelante que la meditación también es una técnica que usan muchos grupos religiosos, sobre todo en Oriente del mundo, que es la forma de buscar a Dios en muchas de esas culturas. En Occidente es más hacia la oración, ¿sí? La tendencia que tenemos nosotros acá. En Oriente es más hacia la meditación, pero ya estamos entendiendo que son como dos alas del mismo vuelo. ¿Sí? No es que una sea mejor que la otra, sino que en la oración uno le habla al Creador, a Dios, a la divinidad, como cada uno lo entienda, y en la meditación se hace silencio para percibir su respuesta. Entonces son como dos alas de lo mismo. No es ninguna contradicción y todo lo contrario. Se sugiere a los que ya hacen oración incluir en sus prácticas de búsqueda a Dios la meditación y viceversa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la meditación también es un entrenamiento de la mente. Y que quede bien claro ahí, y a ustedes también, entrenamiento de la mente. Eso es lo fundamental de lo que es la meditación. Y hay unos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros dirá para qué queremos entrenar la mente. Por ejemplo, un entrenamiento de la mente para tener un mejor control de nuestros propios pensamientos. Porque quizás todos nos habremos dado cuenta de lo que pasa cuando uno no entrena la mente. La mente se hace como automática y quiere dominarlo a uno, y cuando uno tiene una preocupación no quiere pensar en eso, y sin embargo la mente insiste en querer pensar en eso, y uno dice, pues ya va, yo no quiero pensar en eso, y la mente está ahí torturándome con este pensamiento. Para poder lidiar y superar ese tipo de situaciones hay que hacerle un entrenamiento a la mente, ¿sí? Pero también es un entrenamiento de la mente para mejorar la salud, para mejorar el estrés,
calmar o mitigar los niveles de estrés, para tener mejor salud, tener mejor inmunidad, para tener mejor relación con uno mismo, para mejorar el autoestima, para buscar a Dios, como dijimos anteriormente. Es decir, cada uno de nosotros tendría que afirmar su propio propósito. Y es importante establecer un propósito porque es la única manera de sostener en el tiempo una práctica como la meditación. Porque si uno lo hace por moda, por ejemplo, porque la vecina medita, ¡ay, qué chévere!, lo vi en una foto, y uno empieza una semana a meditar por moda, por ejemplo, es fácil aflojar. Y ya después uno no sigue. Porque no hay un objetivo que sea firme en uno, que diga, sí, lo quiero hacer porque quiero lograr este propósito. Quiero tener salud mental, por ejemplo. Es algo que se puede lograr con la meditación. Y luego viene el tercer punto, que es un juego mental también. Porque la meditación es como si la mente quiere jugar con nosotros, creando esos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos que muchas veces nos torturan. Bueno, ¿cómo hago ahora para yo ser quien juegue con esa mente? Entonces hay prácticas que son de niños, pero son parte del proceso de la meditación. Bienvenida, tomen asiento, adelante, ubíquense. ¿Qué sería, por ejemplo, el juego de las nubes? No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero el juego de las nubes es tan sencillo como, por ejemplo, bueno, voy a jugar con mi mente y voy a ver que cada pensamiento que pasa por mi mente es como una nube. La voy a visualizar como una nube. Mi tarea en este juego es solamente observar nubes. Si veo que pasa una nube de un pensamiento que dice tengo que ir al mercado, por ejemplo, y entonces lo dejo pasar, yo me anoto un punto. Pero si pasa el pensamiento y yo me le subo a la nube, y entonces empiezo a pensar en el mercado, lo que tengo que comprar, lo que tengo que hacer, ya me fui con la nube. Quiere decir un punto para la mente. ¿Sí? Entonces ahí es como un juego, puede ser como un juego. Porque se trata de entrenar a la mente, con cariño, ¿sí? De manera jocosa, hasta con humor. ¿Sí? No regañar a la mente o tratarla mal, no, porque la mente es nuestro instrumento. La intención de esto es amigarnos con ella, pero ponernos en control de esa computadora. No que la computadora sea la que nos domine a nosotros. ¿Sí? Entonces, para resumir a los que acaban de sintonizar, hemos dado lo que es el recuento de la neurociencia, las diferentes partes de la neurociencia, dentro de las cuales está la neurociencia contemplativa, donde entra la neurociencia de la meditación, que es la que hoy nos trae acá, y lo que significa meditar o meditación, que viene de una raíz latina que es mederir, que significa sanar o curar, pero también tiene que ver con un entrenamiento de la mente para determinado objetivo, ¿sí? Que puede hacerse tipo juego mental, que fue la otra parte que estábamos estudiando hoy. Pero ahora viene la pregunta importante: ¿y por qué la ciencia estudia la meditación? ¿Por qué? ¿Sí? Y eso fueron guerras dentro del área académica por muchos años. Porque la misma ciencia decía, pero ¿para qué vamos a usar tantos recursos para estudiar la meditación? ¿Qué ganamos con ello? Y resulta que después han llegado a un acuerdo de que es importante estudiar la meditación por varias cosas. Lo número uno es por los procesos de atención. Resulta que meditar significa enfocar la atención en un solo objetivo. Y cuando se estudia una persona que está haciendo eso, estamos estudiando qué pasa en el cerebro cuando uno está atendido. Y es parte de lo que les empiezo ahora a transmitir con un modelo, un amigo que tengo acá que siempre me acompaña en las charlas relacionadas con la neurociencia de la meditación, que les voy a presentar. Mi amigo Wilson. ¿Sí? Muestre aquí a los compañeros que están en sintonía, mi amigo Wilson. Ojo que Wilson es, para que no crean que sea de verdad, es un muñeco de goma, ¿sí? Pero este cerebro de goma nos va a permitir entender las partes del cerebro
que se activan, adelante, cuando estamos atendiendo. ¿Sí? Si vemos este cerebro, esta es la parte frontal, donde está la frente, es esta. Esta es la parte de atrás, occipital, aquí. ¿Sí? Lo podemos ver también así. Esta es la parte de adelante, esta es la parte occipital de atrás, este es el lóbulo temporal aquí arriba de la oreja y por detrás de la oreja. Y cuando uno lo ve desde el centro, ve algo muy bonito acá que se llama el tallo cerebral. Es un tallo porque parece un árbol. Incluso si ven acá el cerebelo es como las hojas de un árbol. Le llaman incluso el árbol de la vida todo esto. ¿Sí? El cerebelo se encarga de la coordinación. En el tallo cerebral están los núcleos de la vida, de la atención, del movimiento del corazón, de la respiración, etc. Acá tenemos el cuerpo calloso, que es el que conecta a un hemisferio cerebral con el otro. Es como el tendido eléctrico que pasa la información de un lado a otro. El diencéfalo, que es la parte central del cerebro, y la corteza de los diferentes lóbulos, frontal, parietal, occipital y temporal acá. Pues bien, aquí podemos ver qué pasa cuando una persona dice voy a meditar. Entonces activa los centros de atención, empezando aquí en el tallo cerebral. En el tallo cerebral hay unos núcleos, son núcleos llamados núcleos del RAFE en el centro del tallo cerebral. Hay unos en especiales que se llaman el locus coeruleus, que tiene que ver con lo que es la vigilia. La vigilia es cuando uno está despierto. ¿Sí? Son núcleos que se activan aquí cuando uno está despierto. Entonces, la primera parte de atención para hacer meditación es estar despierto. ¿Sí? Estar atento. Luego viene la conexión que hacen estos núcleos con la corteza cerebral a través de esta parte que se llama el tálamo. Entonces empieza a enviar conexiones que van despertando a todo el cerebro como cuando uno despierta en la mañana. Despierta acá, pero después envía ese despertar al resto del cerebro para activarnos. Eso también pasa cuando empieza uno a meditar. Cuando decimos vamos a ponernos a meditar, a concentrarnos en una sola cosa, se activa el SARA, Sistema Reticular Activador Ascendente, que es este que les estoy mostrando, SARA. Luego se activan los otros núcleos desde acá, desde el tegmento, desde el mesencéfalo, un poquito más arribita, que van a conectarse con el área de las emociones. Es una vía que se llama vía de motivación, ¿sí? Es una vía que va hacia el área de las emociones, que estaría acá, y otras fibras que envía hacia arriba, hacia la corteza cerebral, con información relacionado con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiende a dar placer. Entonces se activan vías neuronales relacionadas con el placer o la recompensa, así se le llaman en la ciencia. Quiere decir que esa es la vía que se activa cuando uno hace algo que le gusta. Cuando hacemos una tarea que nos encanta, se activan las vías de la motivación, ¿sí? La mesolímbica y la mesocortical, así se llaman esas vías. Mesolímbica, que va al sistema de las emociones, y mesocortical, la que va al resto, a la corteza cerebral. Y junto con eso, cuando se medita, porque se activan las vías, observen lo que estamos activando cuando decimos que vamos a meditar, las vías de la motivación. ¿Y por qué es importante esto? Porque esas vías son las mismas que se activan con un chocolate, con licor, cigarro, ¿sí? Cuando hay una adicción, la persona que se fuma un cigarrillo lo que quiere sentir es ese baño de dopamina que le da cuando agarra un cigarro y se lo fuma, ¿sí? Pero uno de los por qué o para qué se puede meditar es una técnica que permita a una persona que quiera dejar una adicción a poderlo lograr. Porque se activan las mismas áreas que se activan en las adicciones. Pero también se activan las áreas de la motivación. Cuando uno es un estudiante, por ejemplo, y activa mucho el área de la motivación, esa motivación no solo es cuando uno está haciendo la práctica, sino que es una motivación que se sostiene durante el día. ¿Sí? Ok. Y luego viene esta otra parte que es muy importante en el lóbulo frontal, en esta área. Este punto se llama la corteza prefrontal dorsolateral.
Esto es como la joya de la corona en la neurociencia de la meditación. Porque está bien, la meditación activa estas áreas, pero para mantener la atención, para sostenerla, el cerebro lo hace con esta vía, con este lugar del cerebro. Entonces recuerde que es corteza prefrontal, antes del frontal, prefrontal. La corteza prefrontal, cuando se ve esto en máquinas de neurociencia, se le pone sonido muchas veces en los laboratorios. Y cuando uno está distraído, todo el cerebro está como emitiendo sonidos. Pero cuando alguien dice voy a meditar, solamente el sonido va a aparecer o lo que se enciende en el cerebro va a ser esta área. Y el resto del cerebro está haciendo silencio. Uno de los objetivos de la neurociencia de la meditación y el por qué la ciencia estudia la meditación es para entender estos procesos que ocurren en el cerebro cuando estamos concentrados. Entonces, sistema reticular activador ascendente, las vías de la motivación y la joya de la corona, que es la corteza prefrontal. Cuando alguien está meditando, se ilumina solo esta área y por eso muchos le llaman que es como una lámpara de minero. Se enciende la lámpara del minero. No sé si te han visto un minero que se pone la lámpara aquí. Así se ve en los laboratorios cuando alguien está meditando. Toda la atención está aquí y el resto del cerebro está tranquilo. ¿Sí? Bueno, el otro motivo por el cual la ciencia se interesa en el estudio de la meditación es relacionado con el control emocional. En el cerebro tenemos esta estructura acá, que es parte de un sistema mayor, que no se logra ver acá, pero hace como una gran C acá, que se llama el sistema límbico, va por dentro. Y en este punto está algo que se llama la amígdala del cerebro, cerca de lo que se llama hipocampo. Pues la amígdala del cerebro es una estructura que es como el interruptor del cerebro cuando estamos en alerta. Cuando algo pasa, cuando nos asustamos por algo, ese es el interruptor que se enciende. ¿Sí? Y se enciende y activa el resto del cerebro. Hay un peligro. Y de allí surgen muchas conexiones a diferentes partes del cerebro, sobre todo esta estructura de acá, que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo libera hormonas desde el cerebro que van a otras glándulas en el cuerpo, como las suprarrenales, para liberar adrenalina y cortisol, que ustedes habrán escuchado que son hormonas que lo activan a uno, que hacen que el corazón vaya más rápido, que hacen que la respiración vaya más rápida. Eso pasa cuando uno se asusta, cuando uno se preocupa, cuando hay un peligro inminente. Entonces, esta parte del cerebro es ese interruptor que activa cuando estamos ante una situación de peligro. Pero es la que también se activa ahora en el mundo estresado y estresante de hoy, en donde prácticamente todos los días se nos lleva a estar apurados, a estar estresados. Entonces vamos sobreactivando esta área y hay una carretera que conduce, una carretera entre comillas, ¿verdad?, de conexión entre el área de la amígdala y el lóbulo prefrontal, el de la atención. Eso hace que a veces cuando estamos en un impacto emocional muy fuerte, la amígdala secuestre a la joya de la corona, que es la corteza prefrontal, es decir, el área de la atención. ¿Y qué pasaría cuando la amígdala, que es emocional, secuestra la parte más humana de nosotros, que es donde está el raciocinio? Nos empiezan a controlar las emociones. Entonces nos hacemos reactivos. No respondemos, sino reaccionamos. ¿Sí? Nos mantenemos preocupados, uno quiere calmar la mente, no, cálmese, yo no me quiero pensar en eso, y sin embargo se queda uno pegado pensando porque está siendo secuestrado por la amígdala. El corazón va a millón porque la amígdala está dominando todo el cerebro. Pues resulta que cuando se hace meditación, ¿cuál es la parte que más se activa? Esta. Y como esta es la atención que está en comunicación con esta área emocional, cada vez que decimos vamos a meditar, estamos activando la vía contraria, la vía que va desde la corteza prefrontal hacia el sistema de las emociones. Quiere decir que con cada meditación estamos incrementando el autocontrol emocional.
la capacidad de controlar nuestros propios estados cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados. Por eso es que se ha visto en ciencia, ahí hay sillitas. Quienes acaban de llegar, bienvenidos. Adelante. Si faltan sillitas, nos dicen. Ahí hay otra sillita. Bienvenidos. Entonces ya empezamos a ver la importancia, ¿verdad?, de cómo esta técnica nos ayuda a tener un mayor control de nuestras propias emociones y nuestros propios estados. Y aquí en esta parte del cerebro hay otra estructura muy bonita que es en forma de una C, que se llama corteza cingulada anterior. Este es el cuerpo calloso, el amarillo, ¿no? Es periférico a ello, está esta corteza que se llama la corteza cingulada anterior, y es el que nos da la capacidad de poder observarnos a nosotros mismos, nuestros propios estados emocionales. Es como si el cerebro se mirara a sí mismo, se mirara cómo está a sí mismo, cómo te estás sintiendo. Entonces, esta parte nos permite reportarnos a nosotros mismos, nos estamos sintiendo estresados, nos estamos sintiendo inquietos, nos estamos sintiendo nerviosos, tenemos miedo, etc. Entonces son tres áreas que la meditación, porque esta también la incrementa la meditación, es decir, es como el escáner que nos permite observarnos a nosotros mismos. Cada vez que hacemos meditación, mira lo que ocurre, se ha demostrado que no necesitas ser un experto de años meditando, sino que luego de 6 semanas de meditación, la joya de la corona o la lámpara del minero, la corteza prefrontal, que es el área de la atención, y esta otra se hacen más gruesas. Se incrementa su grosor, es decir, se llenan más de neuronas, se hace más gruesa, más volumen y más conexión. Esto hace que tengamos mayor capacidad de controlar nuestros propios estados y nuestras propias emociones y mayores niveles de atención, ¿sí? Hay enfermedades que afectan la atención, ¿verdad? Cuando hay distracción, los estudiantes, por ejemplo, quiere decir que la meditación ayuda en los procesos de estudio universitario o de bachillerato. También cuando hay déficit de atención, se han hecho estudios de cómo la meditación ayuda a las personas que tienen déficit de atención. También se ha visto la importancia que tiene en casos de ansiedad o depresión, porque ayuda a las personas también a ejercitar cómo hacer mayores niveles de control sobre lo que está sintiendo, sobre su ansiedad o la depresión. Pero ahora viene la autoconciencia. En esta parte nos estamos preguntando por qué a la ciencia le importa estudiar la meditación. ¿Qué gana con eso? Y ya hemos visto que es muy importante, ahora se entiende, porque a través de la neurociencia de la meditación se estudian todos los centros de la atención, como lo que acabamos de ver, y todos los centros relacionados con el control emocional, pero también tiene que ver con la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta que somos nosotros, que estamos aquí, que mis piernas están acá, que mi brazo está acá, está la mano volteada aunque tenga cerrados los ojos. Esa autoconciencia, ese darme cuenta del esquema corporal, pero también darme cuenta de quién soy yo, de que estoy aquí en este momento, del día que es hoy, de que es por la tarde. Darme cuenta de eso también tiene que ver con unos núcleos que se encuentran, ya les muestro la otra parte del modelo, de Wilson, yo le llamo cariñosamente Wilson a mi amigo. Wilson por acá, si tú lo ves así, ves que están los dos lóbulos de la frente, pero si lo abres de esta manera, por dentro tiene una estructura acá que se llama la ínsula. Sería esta que se ve como del color de la corteza, como crema. ¿Este es crema? Café. Café. Ok. El lóbulo de la ínsula es la parte que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos, junto con la que le acabo de mostrar, que es la corteza cingulada anterior, que les mostré que era como una C, que es la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de nuestras propias emociones. Y también, la ínsula, nos permite darnos cuenta de dónde están mis brazos, dónde están mis piernas, de todo el esquema corporal. Esta es mi pierna, esta no es la suya, esta es la mía. Eso lo hace la ínsula. Resulta que entre la ínsula y la corteza cingulada anterior, en la meditación hay un continuo diálogo, ¿sí?
Y también cuando nos queremos dar cuenta de nosotros mismos, también ocurre eso. ¿Por qué? Porque es como si el cerebro se diera cuenta de sí mismo, ¿sí? Tomara conciencia. Hay que ver que este es el lugar donde tomamos conciencia. Pero resulta que la conciencia es mucho más que el cerebro. Esos son debates también que hay en la ciencia. Si la conciencia es una parte del cerebro que tiene localización o no. O es algo que va más allá del cerebro. Es muy parecido a lo de la mente. ¿La mente es el cerebro o es diferente del cerebro? ¿Sí? Entonces, para muchos, el cerebro es como el hardware en la computadora, la computación, el disco duro, lo que se ve, lo que se toca, el cerebro. Y la mente son como los programas en la computadora o las aplicaciones en el teléfono. No se ven, pero están trabajando ahí. Ese es el equivalente de lo que sería la mente. Pero resulta que la mente, por lo que estamos entendiendo en ciencia, no es solamente que está en el cerebro. El corazón tiene mente, el hígado tiene mente. O sea, la mente es algo que va más allá del órgano. Y lo mismo, por lo visto, ocurre con la conciencia, que de paso es mucho más profunda. Una cosa es la mente y otra cosa es la conciencia. Ahorita, para no enredarnos con eso, vamos a decir que esta es el área que nos permite tomar conciencia. Pero en la meditación, esto que le llaman el espejo del cerebro, la conexión entre la ínsula y la corteza cingulada anterior, le llaman el espejo del cerebro porque es el que nos permite darnos cuenta cuando nos distraemos. Porque cuando decimos vamos a meditar durante 20 minutos, voy a mantener la atención solamente en, ¿qué te digo yo?, en Dios, por ejemplo. A los 3 minutos viene un pensamiento y de una vez, ¡plin!, se lo quiere llevar a uno a otro lugar. O cuando alguien está haciendo una oración que dice voy a orarle al Señor y se ve que después su mente se le va al supermercado y está hablando con el Señor en la oración. Esa distracción suele ocurrir. Y uno de los fundamentos, de los logros que se puede conseguir con la meditación es incrementar nuestros niveles de atención. Pero para lograrlo necesita algún mecanismo para que el cerebro se dé cuenta cuando nos distraemos. Y eso lo hace el espejo del cerebro. ¿Sí? Luego viene justamente la distracción. La distracción, en la distracción se activa, hoy día sabemos gracias a la meditación, al estudio de la meditación, qué pasa en el cerebro cuando se distrae, cuando nos distraemos. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas del cerebro que se activan cuando estamos distraídos? Una de las que se activan es lóbulo temporal, que tiene que ver con el pasado, lóbulo frontal centromedial, aquí, que tiene que ver con el futuro. Por eso cuando la mente está por su cuenta, en piloto automático, la red por defecto es el piloto automático. ¿Sí? Brinca la mente desde el pasado al futuro, del futuro al pasado, pasado, futuro, futuro, pasado, y escasamente estamos en lo que estamos haciendo en el momento presente. Una de las formas de enfocar lo que sería la meditación es un entrenamiento para mantener la mente en el momento presente, lo que hoy día llaman atención plena. ¿Sí? Es otra forma de enfocar la meditación. Lo cierto es que cuando nos distraemos, las áreas que se activan son muchas partes del cerebro. Ya no es la lámpara del minero como cuando estamos concentrados en una sola cosa aquí, que este es el área que se ilumina y el resto del cerebro está como apagadito, quietico. Cuando nos distraemos es como una olla con cotufa, en ese momento en el laboratorio. Empiezan a sonar receptores de otras partes del cerebro porque se activa esta área del futuro, la del pasado, esta área que se llama el cúneo, que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Empezamos a distraernos, me empieza a molestar aquí el ladito, me empieza a picar por acá, ¿sí? Y también se activa esta otra área que tiene que ver con la sucesión rápida de acciones, que es la corteza cingulada posterior. Entonces empiezan a alternar muchos pensamientos al mismo tiempo. Viene uno y viene el otro, o sea, es como una sucesión rápida. En la distracción es una actividad cerebral caótica. ¿Y cuál es la importancia de eso de la distracción? Pues bueno, tenemos un trabajo de investigación que ha sido pionero en la neurociencia, hoy día es como un clásico ya. Ese trabajo consiguió, o su título fue, Una mente divagante
es una mente infeliz? Fue el título de ese estudio que hizo la Universidad de Harvard. Ya hace añitos, ya más o menos fue 2011 por ahí, ese estudio, ese trabajo. Y encontraron que entre más el cerebro está en este estado de red neuronal por defecto o de distracción o de vagabundeo mental, como le llaman muchos investigadores, mayor es la sensación de infelicidad que se experimenta. Entonces lo contrario, entre más nos entrenemos para mantener la atención, ¿sí?, con algún ejercicio que nos haga mantener la atención durante bastante tiempo, puede ser en una práctica hecha en la mañana y en la tarde de manera consuetudinaria, continua, mayor nivel de satisfacción y bienestar empezamos a experimentar de manera natural. Entonces, uno de los motivos por el cual ahora se sugiere este tipo de técnica es por lo que llaman ahora neurociencia del bienestar o neurociencia de la felicidad. ¿Sí? Porque este tipo de técnica nos ayuda también en esa dirección, a que recuperemos una de nuestras herencias que tenemos, que es el bienestar, que es la felicidad. Luego viene lo relacionado con la salud y la medicina, porque se han hecho muchos estudios también en medicina con respecto a la meditación. Se sabe hoy día, por ejemplo, que mejora cifras tensionales en personas hipertensas. Mejora el control de los niveles de azúcar en personas diabéticas, mejora la inmunidad, es decir, las defensas que nos cuidan contra infecciones y también nos cuidan contra células que mutan, como en el caso del cáncer. Se sabe hoy día también que mejora síntomas relacionados con el sistema nervioso, como la ansiedad y la misma depresión. La migraña mejoran síntomas del sistema gastrointestinal, colon irritable, gastritis, que muchas veces es emocional también, se ha visto que mejoran con técnicas como esta. Mejoran procesos de atención, como les decía anteriormente, déficit de atención, inquietud, problemas de comportamiento, también el bienestar, la armonía, el autocontrol, ¿sí? Pero si vamos un pasito más allá, se ha demostrado, y vuelvo a esta otra parte de Wilson, que el cerebro, en esta parte en donde nos damos cuenta de nosotros mismos, que es el espejo del cerebro, ínsula, les recuerdo, ínsula, corteza cingulada anterior, no solamente nos hacemos conscientes de nosotros mismos, sino también del otro. Entonces, estas son las áreas que también se han visto relacionadas con la empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en tus zapatos. De hecho, es impresionante lo que pasa en el cerebro cuando uno ve a alguien que tenga un dolor de lo que sea, incluso en una película. Que uno ve que a alguien se lesionó una pierna y en la persona que se lesionó la pierna se le activa el área del cerebro que controla la pierna, el dolor de la pierna. Pero resulta que en el cerebro de la persona que está viendo también se activan las neuronas espejo, así se llama. Las neuronas espejo de la misma área de la pierna que está afectándole a la otra persona. Entonces, tanto en esta área como en este, que es el espejo del cerebro, yo empiezo a sentir, a entender lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, una rama nueva de la neurociencia, que se llama hoy día neurociencia social, está ahora estudiando esto. Lo que pasa en la empatía, lo que pasa en la compasión. Porque la empatía es cuando me doy cuenta de lo que siente la otra persona, pero la compasión es un paso más allá. Yo anteriormente les mostraba el área de la motivación, ¿recuerdan? Cuando hay la empatía, también se activa el área de la motivación en el cerebro. Y eso hace que no solamente nos demos cuenta de que la persona tiene un problema en la pierna, sino que algo nos mueva a nosotros para ir a ayudarla. Estas son estas áreas que se activan también. Y entre esta área, corteza cingulada anterior, y la ínsula, entre esta área, corteza cingulada anterior, y la corteza prefrontal, entre las dos, se gestiona lo que llamamos la gratitud. ¿Sí? El dar gracias. Por eso a veces cuando se hace meditación, uno dice gracias. Y se estimula estas dos áreas que se hacen gruesas en la medida que la practicamos en la meditación, y entonces la persona empieza a quejarse menos,
y agradecer más, de manera natural con este tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces observen todo lo que